De algo que adelantabas vos, Fran, al principio, ¿no? Creo que puede servir de ejemplo, sin dudas, Sin dudas. sobre todo de recuperación y de lo importante que es la reinserción social para aquellos menores que lamentablemente han caído en situaciones de consumo y que han delinquido en alguna oportunidad. Exacto, y creo que en este caso la noticia es tanto el logro de esta persona que ha podido salir del contexto adverso en el que se encontraba y de la delincuencia para ahora tener una vida inserta en la sociedad. El ejemplo es tanto de él como del sistema que esta vez logró reconocer este logro y de alguna manera hacerle mérito, ¿no? Y tener una consecuencia Exactamente. Estamos positiva. hablando del caso de un joven que a los 16 años había sido acusado de tentativa de homicidio. Posteriormente, y después de una serie de sucesos, fue internado en el Instituto Roca. Exacto. Allí recibió acompañamiento y atención médica y de profesionales psicológicos. Y a partir de allí, cuando cumplió la mayoría de edad, se mudó a Burruyacu, ¿no? Allí cambió su estilo de vida, conoció a la mujer que luego se convirtió en su mujer, formó una familia y logró reconvertir su historia y su pasado. En aquel momento, y cuando tenía 16 años, consumía y mucho de esas acciones y esas actitudes delictivas las había realizado bajo ese sistema, ¿no? El producto de las drogas. Tal cual. Y en todo este contexto, entiendo que 10 años después del hecho... Claro, hoy tiene 26 años. Exactamente, la justicia resolvió que no era necesaria una condena penal teniendo en cuenta todos estos factores. Y para profundizar sobre esto, estamos en contacto con Federico Moikens, juez en lo penal de menores. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Carolina y Francisco. Gracias por la comunicación. A usted. Doctor, ¿puede contarnos un poco acerca de los fundamentos jurídicos que permiten tener en cuenta todo este contexto? Sí, cómo no. Bueno, como ustedes ya lo explicaron muy bien a la teleaudiencia, la sentencia se basó prácticamente primero en tener en cuenta los resultados exitosos que había tenido el tratamiento socioeducativo al que había sido sometido el joven, sin perder de vista, por supuesto, el cambio de circunstancias de vida que por la cuestión ajena también, en lo que respecta a mí, por lo menos, habían pasado 10 años en el medio, ¿no? Claro. 16 años del momento de comisión del hecho hasta 26 años al momento de tener esta audiencia, donde una de las alternativas que tiene el juez en lo penal de menores es prescindir de pena cuando se llega a un resultado exitoso desde el punto de vista socioeducativo. Perfecto. Acá lo que hay que tener claro es que, más allá de la responsabilidad de las acciones del joven, que sin duda alguna son el tema relevante, la finalidad del proceso en lo penal juvenil tiene que ver con lo socioeducativo, ¿sí? Tiene básicamente una finalidad socioeducativa y por eso, digamos, el direccionamiento del caso debe ser profundamente educativo y articulado a través de medios no punitivos. Queda claro. Doctor, una consulta. Hay, como mencionábamos y usted lo explicaba también, hay muchos factores que transmiten una recuperación, una reinserción positiva de esta persona. ¿Cuál de todos estos factores le parece a usted el más relevante en términos jurídicos para poder permitir prescindir de la condena? Bien, perfecto. Una vez que un adolescente es declarado responsable penalmente, como fue en este caso por el delito de tentativa de homicidio, el juez, digamos, debe tener en cuenta básicamente 4 puntos. Por un lado, las modalidades del hecho, los antecedentes del menor o del adolescente, en el sentido de que si ha cometido nuevos ilícitos durante el tratamiento al que estuvo sujeto, el resultado del tratamiento socioeducativo que transitó, y por último la impresión directa que se lleva el juez del joven al momento, digamos, de tener que integrarle la pena. Queda claro. Y en este caso era muy particular porque no solo se trataba de un muchacho que, más allá del hecho, formó una nueva familia. Es una historia de superación desde todos los puntos de vista. Eso me gustaría si nos puede contar, porque creo que usted ha tenido la posibilidad en algún momento de conocer la historia de él y no sé si de entrevistarlo también, me imagino que sí. ¿Y qué es lo que se encontró? ¿Cómo lo vio? ¿Qué sabían de él con anterioridad, ¿no? Cuando tenía 16 años y cuál era el contexto en el que vivía este joven y por qué hablamos de esta historia de superación? Desde el momento que se produce el hecho delictivo y se le imputa el hecho y continúa la investigación para luego seguir el curso de la causa hasta que es juzgado por la Cámara Penal,
el juzgado tiene intervención todo el tiempo durante el tratamiento socioeducativo. Sí. Nosotros tenemos profesionales que hacen un seguimiento específico y trabajamos conjuntamente con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene sus distintos dispositivos cerrados y abiertos. En este caso el chico estuvo por más de 200 días en el dispositivo cerrado que es el Instituto Roca, sí. Pero a partir de ahí se articulan estrategias con el juzgado y con los profesionales del juzgado que tienden, digamos, a tratar de resocializar al muchacho. O sea, hay un contacto permanente. Entenderán que cumplió los 18 años de edad, sí. se lo externalizó porque cesan de pleno derecho las medidas socioeducativas, así lo manda la ley, y a partir de allí, digamos, tiene que esperar, digamos, que llegue esta sentencia, que demoró un poco en llegar, ¿no es cierto?, que es parte de los tiempos de la justicia escritural que estamos intentando superar con este nuevo proceso penal próximo a entrar en vigencia, si Dios quiere, el próximo 4 de mayo del año que viene. Exacto. Y terminó, en el medio, este muchacho terminó rehaciendo su vida, terminó concretando un proyecto familiar, sí. Con una hija, superó sobre todo la adicción a las drogas, que era el punto a partir del cual él entró en contacto con el delito, ¿no? Exacto. Porque tampoco tenía otros antecedentes penales, digamos, de su vida, o relacionados, digamos, a la justicia penal. Claro. Entonces, nosotros, doctor, le consulto, ¿no? Porque estamos hablando del caso concreto de este joven, este chico que hoy tiene 26 años, pero queríamos saber si en realidad le toca a usted, o en el juzgado en general, los juzgados en general, asistir a situaciones de este tipo, en donde se pueda demostrar efectivamente que esta reinserción y que este trabajo y que la ayuda exactamente de profesionales y de psicólogos, el acompañamiento, termine así, ¿no? Exitosamente, y puedan ver esa reconversión. Mire, trabajamos todos los días para que eso suceda, pero no siempre el resultado de la resocialización o el reencauce de la vida de estos adolescentes depende del trabajo que nosotros hagamos. Claro. El empeño, créame, que se pone a diario y se hace un tratamiento igualitario de todos los casos, pero cada caso es diferente y depende del adolescente en particular, ¿no? Los resultados a los que se puedan llegar. A veces, lamentablemente, no tenemos este resultado feliz, entre comillas, sino tenemos que terminar o integrando una condena o a veces morigerando una condena a la escala de la tentativa, que es otra de las posibilidades que le da la ley a los adolescentes que cometen una infracción. Sí. Pero lo cierto es que el objetivo primordial, una vez que el adolescente entra en contacto o en conflicto con la ley penal, es su resocialización y este es el resultado ideal. Entonces, la verdad que resulta muy satisfactorio el problema cuando es cuando se puede lograr. Claro, y el problema es cuando regresan quizá a su contexto habitual, al lugar de donde vienen, al barrio, en donde tienen el contacto con la... Nos lo han transmitido muchos especialistas. Con la droga, digamos, sí, hemos podido conversar con muchos psicólogos y gente que trabaja en el terreno y hablan frecuentemente de esta situación. Ustedes me imagino que también lo pueden observar. Sí, cuando vemos, digamos, que el foco del conflicto está sobre todo en el lugar natural, ¿no es cierto?, donde viven, tratamos de buscar un hogar alternativo, alejarlo del lugar, digamos, donde se producen los conflictos para que no recaigan, ¿no es cierto? Si hacemos todo igual y pretendamos un cambio, es como que no lo vamos a lograr. Exacto. Queda claro. Pero sí son cuestiones. La última opción que se baraja dentro del proceso penal juvenil es el encierro o el encarcelamiento, ¿no? Claro. A partir de allí es que una vez que si consideramos que es una situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra el adolescente o un adolescente que para protección propia, no solo de la sociedad, puede llegar a caer en un nuevo delito, tratamos de sacarlo de ese lugar natural, ambiente, claro, o de ese, que es el caldo de cultivo para que ese delito se termine produciendo. Queda claro, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que un caso muy interesante. Sería bueno para tener historias felices y con estos finales de manera más frecuente, ¿no? Así es. Muchas gracias. Yo me alegro que se haya podido difundir. La verdad que considero que es auspicioso, sobre todo que un poco la sociedad también conozca cómo se trabaja en este tipo de casos de la justicia, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos entonces de este caso que surge a partir
de una excelente nota escrita por nuestro compañero Luis Duarte, que se publicó en el diario Papel de hoy, en la que nuestro colega cuenta un poco esta historia y este proceso de este joven que, habiendo logrado salir de un ambiente adverso, logra reinsertarse en la sociedad y rehacer su vida, evitando de esa forma una condena penal por un delito que había cometido cuando todavía era menor de edad. Muy bien.